Vamos a abrir las escrituras, hermanos, en el libro de Éxodo, capítulo 31. Durante estos días he estado meditando y pensando en qué predicar, y tenía un tema. Pensaba predicar un tema hoy en día en el cual tengo pensado hablar, y en el cual, estudiando y viendo, puedo ver de que en este tema podríamos quizás hacer 4 a 8 mensajes, pero como nosotros ahorita tenemos que ver ciertos temas, tenemos que ver ciertas cosas en las escrituras, no es posible por hoy en día. Así que quizás en el futuro podríamos poder hacer este tipo de series donde podemos tomar tiempo para pasarnos un buen tiempo en un cierto tema y poder estudiarlo en profundidad. Bueno, estaba entre este tema y otro tema en el cual vamos a estar viendo hoy en día. No pensaba predicarlo hoy, pero por cosas que suceden y suceden en la vida, entonces uno trabaja, y el trabajo también pasan cosas, y en veces uno no puede llegar a preparar un cierto tema como uno quiere, como el que pensaba predicar para hoy en día. Pero este que vamos a ver hoy en día lo tenía algo preparado, y dije, bueno, no me va a dar tiempo terminar el tema que tenía pensado, y vamos a hablar de este tema hoy en día. Ahora, hace tiempo atrás hablamos tocante al por qué el domingo es el día del Señor. Nosotros como cristianos creemos que el domingo es el día del Señor, y ya vimos al por qué es que es el día del Señor. Y hoy en día vamos a estar viendo si el sábado es en verdad eterno. Si el sábado en verdad es eterno. Hay personas que creen que el sábado se aplica para la iglesia hoy en día, y al no aplicarlo o a no congregarse el sábado, estás en desobediencia. En nuestro canal de YouTube tenemos ahí, el tema es la contradicción del adventista. Vemos cómo ellos se contradicen tocante el tema del sábado y la salvación. Por un lado te dicen el sábado no salva a nadie, pero luego se dan la vuelta y te dicen que el sábado sí salva. Entonces es de importancia el sábado. ¿Qué tan importante? Bueno, tiene importancia salvífico. El sábado da salvación para un adventista. Así que vamos a estar aquí viendo en Éxodo 31. Y vamos a ver a la luz de las escrituras si el sábado es eterno. Como digo, este tema podríamos alargarlo, podemos pasarnos también unos cuantos días viendo este tema. Pero como digo, no nos vamos a pasar tanto tiempo. Vamos a estar viendo hoy en día tocante el sábado, y si Dios lo permite, para el próximo domingo también vamos a estar viendo los argumentos que ellos tienen tocante un texto en Colosenses. Así que vamos aquí en Éxodo 31, versículos 14 al 16. Dice la palabra de Dios en Éxodo 31, versículos 14 al 16. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. ¿Qué tan serio era esto? Bueno, morirías si no lo guardaras. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en él en el día de reposo ciertamente morirá. De nuevo, ¿qué tan serio era esto? Tan serio que podías perder la vida si desobedecías a este mandato. 16 dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Es muy específico, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Lo voy a repetir de nuevo: por pacto perpetuo. Cuando hablas con alguien que cree que el sábado es vigente hoy en día, te van a hacer énfasis en esto. Aquí te van a preguntar:
aquí te van a leer este texto, te van a decir, mira, aquí dice que es perpetuo. ¿Qué es perpetuo? Para siempre. Para siempre. Pacto perpetuo. Hace tiempo atrás, ya tiene varios años, donde alguien me llamó y era adventista. Y me comenzó a argumentar sus argumentos, pero pues dice, yo he hablado con varios pastores, bla, 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 y bueno, quizás ellos como que estaban dando a entender que sus argumentos no habían sido derrotados. Pero bueno, después de eso, pues, cambió de parecer. Bueno, dice, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, señal es para siempre. Así que tengan en mente esto. Dice que es pacto perpetuo y luego dice, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Así que aquí vemos tocante el día de reposo. Era un mandato específicamente para el pueblo de Israel, no para otro pueblo, sino para el pueblo de Israel. Ahora, ellos argumentan que no solamente era para el pueblo de Israel, pero como le digo, hay muchas cosas que podríamos hablar, pero si nos vamos a estar parando y hablando tocante los argumentos, que nos vamos a tardar. Si quizás en el futuro vamos a ir, pero si Dios quiere, el próximo domingo vamos a estar viendo, vamos a enterrar ciertos argumentos que ellos tienen tocante Colosenses 2. Y hoy en día también vamos a ver este argumento si tiene validez. ¿Será que para hoy en día es vigente guardar el día de reposo? Si no lo guardas, estás en desobediencia. Y si estás en desobediencia, como dicen ellos, pues pierdes tu salvación. ¿Será esto cierto? Bueno, en Éxodo 35, ver otro texto. Éxodo 35, versículos 2 y 3. 6 días se trabajará, mas el día 7º os será santo día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. Así que cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. Cualquier trabajo, si tú haces, quien sea. No es de que es bueno, es que yo soy tal y tal, yo tengo tal nombre, yo soy de tal familia, no. Cualquiera que sea, aquí no hay, vamos a preferir otros que otros, o vamos a estar haciendo de menos a otros. Sino cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo, sino no hoy en día encender la luz, ¿verdad? Porque había luz. Si tú llegas a ver en la oscuridad, cuando enciendes ahí de la luz, se mira una chispita. Es la electricidad, eso es sinónimo al fuego hoy en día. Enciendes un carro, también se hace fuego. Cualquiera que sabe del combustible, sabe de los carros, enciendes fuego. ¿Será que esto se está cumpliendo hoy en día? No, no lo cumplen hoy en día. No lo están cumpliendo. Si es que ellos están en lo correcto, ¿verdad? No lo cumplen. Pero ¿qué tan serio era? Bueno, era muy serio. Y era un mandato específicamente para el pueblo de Israel. Y no era para todas las naciones. Y eso está muy claro en las Escrituras. Está muy claro. Está muy claro en las Escrituras. Tú no vas a ver en el antiguo pacto, tú no vas a ver nunca a Jehová a ir contra una nación por no guardar el sábado, excepto el pueblo de Israel. Dios castigó a personas israelitas que no guardaban el sábado, fueron castigados. Pero tú nunca vas a ver a Jehová, al Dios altísimo, al Dios verdadero, ir en contra a otra nación por no guardar el día de reposo. ¿Por qué? Porque no era para ellos guardarlo. Puedes ver en las Escrituras que te enseñan en las Escrituras alguna parte en la Biblia donde se ve a Dios yendo en contra a alguna nación que no sea la de Israel por no guardar este día. Y vemos de que es ceremonial, no es en sí moral. Y como le digo, esto algún día vamos a estar yendo en profundo tocante esto. Y es muy sencillo de demostrar. No es universal, porque aún en el día de reposo
se hacían sacrificios. Y aquí acabamos de leer, dice, cualquiera que hiciera algún trabajo a uno, ciertamente morirá. Y los sacerdotes, ¿qué hacían? Trabajaban todo el día. ¿Y por qué ellos no morían? Oh, porque estamos viendo que no era para todos, como se cree. Ellos trabajaban. Y también, si en el día de reposo caía el hecho de que a un niño, a un bebé nacido, tenías que circuncidarlo, ¿qué se tenía que hacer? Tenías que hacer el trabajo, hacer un lado el reposo y circuncidar al niño. Entonces vemos que la circuncisión tenía más poder que el día de reposo. Tenías que hacerlo. Si el sacerdote, si un niño nace y llega el día que se tiene que circuncidar, y en ese día caía el día de reposo, ¿qué se tenía? Debía decir, no puedo trabajar. No, lo tenía que hacer. Ese era el mandato. Entonces ya estamos viendo, uno comienza a pensar, bueno, ¿en qué sentido? ¿Será moral, universal o no? Así que uno tiene que ponerse a pensar, bueno, ya hemos visto lo que era el mandato. Y era específicamente, y es muy específico para el pueblo de Israel, no es para todos. Ahora nosotros, ¿por qué nos congregamos el domingo? Bueno, vamos a ver nada más unos cuantos textos. ¿Por qué nos congregamos el domingo? Vamos a ir aquí a Mateo 28. Mateo 28. Versículo 1. Mateo 28, versículo 1 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Pero note cómo te hace énfasis las escrituras. ¿Por qué es que nos hace tanto énfasis que es el primer día de la semana y es pasado el día de reposo? Pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana. Así que pasado el día de reposo. Vamos a ir aquí a Marcos 16. Marcos 16. Versículo 2. Dice, y muy de mañana, el primer día de la semana. Noten el énfasis que hace. El Espíritu Santo inspiró a los escritores a dejar de saber que es el primer día de la semana. Vinieron al sepulcro y salido el sol. Luego el versículo 9 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. Y puedes ver esto sinónimo, puedes ver esto similar en Lucas 24:1, Juan 20:1, versículo 19. Vamos a, por ejemplo, a ver en Hechos 20, versículo 7. Vamos a ver en Hechos 20. Nada más para ver unos cuantos textos. ¿Por qué es que nosotros nos congregamos el día domingo? Hechos 20, 27. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Así que Pablo iba a salir al siguiente día. Y te deja saber que es el primer día de la semana. Pablo, ¿por qué no lo hiciste el sábado mejor? Ibas a tener más tiempo. Ibas a tener mucho tiempo. ¿Por qué esperas hasta el primer día de la semana? ¿Por qué esperas hasta el domingo? Porque ya se estaban congregando el domingo. Ya los cristianos no estaban congregándose el día de reposo, sino el domingo. ¿Qué tan importancia le dio Pablo? Bueno, él hubiera sido más fácil para él. Hey, vamos a reunirnos el sábado. Y así me da tiempo, descanso y todo. Pero dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba y habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Así que comenzamos a ver que ellos se están congregando el domingo. Vamos a ir aquí en 1 Corintios 16. 1 Corintios 16. Dice el versículo 2, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan
entonces ofrendas. Así que cada primer día de la semana. Vamos a leer el versículo 1 para verlo. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Así que vemos que no solamente era una iglesia, eran varias iglesias y era una ordenanza. Y era cuando cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana. Así que vemos que se congregaban el primer día de la semana. Ahora, nosotros no tenemos ningún problema con alguna persona que se congregue el sábado. Nosotros en Cristo tenemos la libertad. Dice la Biblia que cada quien estime un día más que otro, y si lo hace para el Señor, gloria a Dios. No hay ningún problema. Hay iglesias que se congregan sábado y domingo. Y si hay una iglesia por ahí que se quiere congregar solamente los sábados, bueno, gloria a su nombre. Gloria a Dios. Pero nosotros nos congregamos el domingo porque fue cuando Jesucristo resucitó. Nosotros celebramos la resurrección de Jesucristo. Celebramos la salvación que Él nos ha dado en su grandeza, su amor. Sabemos que en Hechos 2 también nació la iglesia. Y de ahí vemos que se comenzaban a congregar. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Y como nueva criatura en Cristo Jesús, también la Biblia habla de un nuevo día, otro día. Nueva creación, nuevo día. Es algo que el adventista no entiende y no ha estudiado ese tema. Como les digo, en este tema del día podemos profundizarnos un poco, pero no lo vamos a hacer hoy en día. Porque hay mucho de qué hablar también tocante este tema. Hay mucho de qué hablar tocante el tema. Así que hemos visto que es una señal entre Israel. Vamos a regresar aquí en Éxodo 31. Éxodo 31. Como dije, nosotros anteriormente ya vimos al por qué el domingo es el día del Señor. No lo vamos a estar aquí explicando, pero nosotros sabemos al por qué. Éxodo 31, 12. Dice en adelante, hasta el 17, para leerlo de nuevo, recordar lo que hablamos, porque a veces nos olvida. Dice, además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, no entre las naciones, sino señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. 6 días trabajarás, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en él, día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Así que es una señal para el pueblo de Israel, y no era para las demás naciones, porque de nuevo repito, tú no vas a ver en las escrituras Jehová yendo o disciplinando, castigando a otra nación por no guardar el día de reposo, solamente Israel. ¿Por qué? Porque solamente era para ellos, y no es universal este tema. Por ejemplo, hablando de Juan el Bautista, él no pudo tomar vino ni sidra. Si él tomase un poquito de vino, estaba en desobediencia. Pero vemos en el antiguo pacto que varios siervos de Dios, los reyes del rey David, probaron vino, y Dios no los castigó por ello, por probar un poco de vino. Vemos que Sansón, él no podía cortarse el cabello. ¿Será que todos no podían cortarse el cabello, todo Israel? No, era específicamente para un individuo, y así también es específicamente para una sola nación, la nación de Israel. No vemos en las escrituras a otras naciones siendo mandadas. No vemos al judío yendo a otras naciones hablándoles tocante el día de reposo para que lo guarden. No lo vas a encontrar en las escrituras. ¿Por qué? Porque no era para ellos.
Esta es una señal específica, era para distinguir a la nación de Israel de entre las otras naciones. Si las otras naciones iban a guardar el día de reposo, entonces ¿qué distinción iba a haber? Ninguna, porque también los demás lo están guardando. Y cuando dio los 10 mandamientos, también en las otras naciones también habían leyes en contra del homicidio, no matarás, en contra del adulterio. Ellos tenían también esas leyes. No era algo específico, pero el día de reposo era único. Y era para distinguir al pueblo de Israel de las demás naciones. Así que lo repito de nuevo, no vas a ver a Dios, no vas a ver a Jehová castigando a otras naciones por no guardar el día de reposo. No lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. No vas a encontrar a Jehová Dios diciendo, pueblo de Israel, vayan en contra de las naciones y mátenlos porque profanaron mi sábado. No lo van a ver. Que me enseñen a dónde dice eso. Porque acabamos de leer, ¿verdad? El que no lo guardara de los israelitas, de ciertamente morirá. Pero no lo vemos con las otras naciones. ¿Por qué? Porque no era para ellos. Aquí en Éxodo 35, 23 o 35, versículos 2 y 3, dice: 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Así que ese era el pacto con ellos. El pacto con Abraham era circuncisión. Y de nuevo repito, si un niño tenía que ser circuncidado y caía el día de reposo, ¿qué se tenía que hacer? Se tenía que circuncidar. Era un trabajo. Así que ¿qué tenía más peso en esa situación? En la circuncisión. Se tenía que ser circuncidado el niño. Vamos aquí en Deuteronomio 5. Deuteronomio 5. Estamos viendo si el sábado es eterno en realidad. Y estamos viendo de que no es para todas las naciones, solamente era para la nación de Israel. Deuteronomio 5. Versículos 2 y 3. Deuteronomio 5, 2 y 3. Dice: Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Dice: no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, no con los de antepasados. Antes de Moisés, este pacto no estaba. El día de reposo no había sido dado como mandato. El adventista te va a decir que sí, desde Génesis, este mandato fue hecho. Y Adán y Eva lo guardaron, y todos los patriarcas. Pero vemos en las escrituras de que esto no es así. Nadie antes de Moisés guardó el día de reposo. Y aquí te dice bien claro: no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. ¿Y por qué se fue dado este pacto? ¿Por qué se fue dado? Bueno, versículos 12 y 15. Dice: guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro. ¿Que está qué? Dentro. Eso tiene que ser local, dentro, el pueblo de Israel. No las otras naciones, no las que están fuera, no, dentro. Están dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Era para recordarles de que Dios los había sacado del pueblo de Egipto. Eran esclavos, y como esclavos trabajaban todos los días. Y como esclavos quizás iban a ser tentados de trabajar también todos los días. Y por eso Dios le dijo: no, un día vas a reposar, un día vas a descansar. Y va a ser señal entre yo y vosotros solamente. Van a ser únicos, van a poder ser distinguibles, van a distinguirlos, van a saber que ustedes son judíos. ¿Cómo? Porque guardan el día de reposo. Una señal entre yo y ustedes, dice Dios. Una pregunta: ¿cuántos de ustedes Dios los sacó de Egipto? ¿Eran esclavos en Egipto?
No, no éramos esclavos en Egipto. Ningún gentil hoy en día fue esclavo de Egipto. Pero era para recordarle a ellos de que Dios los había sacado de Egipto. Vamos aquí en Éxodo, viendo el pacto, Éxodo 34. (27 al 28) dice: y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras. ¿Quién las escribió? Moisés. En vez de hacer énfasis que fue el dedo de Dios, el dedo de Dios. Fue escrito por el dedo de Dios. Bueno, cuando Moisés tiró las tablas en el cordero de oro que hicieron, en el buey de oro que hicieron, ¿qué pasó? Se quebró. Se quebró. Quebraron las tabletas. Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. He hecho pacto contigo y con las naciones, no, y con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Aquí vemos el pacto. ¿Quién los escribió? Moisés los escribió. Es lo que dice, ¿no? ¿O estoy leyendo mal? Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Vemos el pacto. Vemos cómo este pacto fue. Y como leímos aquí en Deuteronomio, vamos aquí en Deuteronomio 4:13. Se me olvidó leer este texto. Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio 4:13. Dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Deuteronomio 5, de nuevo lo repito, 5, 2 y 3 dice, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Herob, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros los que estamos aquí hoy. Así que no con nuestros padres. Esto no fue hecho antes, esto no fue guardado antes, esto no fue mandado antes, sino hasta que el tiempo de Moisés. Pero ellos te van a decir, no, desde Génesis se hizo. No, mentira, eso es mentira, no se hizo desde Génesis, sino esto fue dado en el tiempo de Moisés en adelante. Y vamos a ver que no es para siempre. No es para siempre. Vamos a ver aquí en Gálatas 3. Estamos viendo de que esto no fue anteriormente, antes de Moisés, sino comenzó en Moisés. En Gálatas 3, 16 y 17. Vamos a esperar que todos estén ahí. En Gálatas 3, versículos 16 y 17. Dice el 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Lo leemos de nuevo el 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley, hablando de los 10 mandamientos, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. 430 años después, 430 años después que Abraham fue llamado, fue dado los mandamientos. 430 años después del llamado de Abraham. ¿Y cómo está esto? ¿Cómo dice que desde Génesis? Y aquí te dice que fue 430 años después. La ley que vino 430 años después.
del llamado de Abraham. 430 años después. Pero la Adventista te dice, no, es que desde Génesis, Adán y Eva lo guardaron. Fue dado en el Edén. No, eso es mentira. No hay nada en Génesis donde vemos que se le fue mandado a Adán y a Eva. Además, Adán y Eva apenas tenían un día de existir. No lo iban a poder cumplir luego. No tenían 6 días. Y vemos que ellos no lo guardaron. No hay ninguna evidencia que ellos lo guardaron. Ni los que siguieron no lo guardaron. Se comenzó a guardar con Moisés. Y aquí te dice 430 años después de Abraham, que Abraham fue llamado, la ley fue dada. La ley de reposo. Así que cuando te digan de que fue desde Génesis, bueno, la Biblia me dice que fue después que Abraham fue llamado, 430. Esos no fueron meses, no fue un año, no fueron 10 años, no fueron 50, no fueron 100, fueron 430 años después. Te lo dice bien clara, es bien clara las escrituras tocante el tema. Es bien claro este tema. Y además, también el día de reposo tenía su tiempo de expiación. Dios iba a terminar con ello. Vamos a ir aquí en Oseas. Vamos a ver que no es para siempre, como ellos lo dicen, pero primero estamos viendo aquí con las escrituras lo que dice tocante este día de reposo. Vamos a ir a Oseas 2:11. Oseas 2:11. Oseas 2:11. Dice: haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Así que aquí vemos: haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Algunos, no, es que habla de reposo anual y mensual. No, dice y sus días de reposo. No dice y sus días, algunos días. No dice sus anuales, mensuales, sino aquí días de reposo. Cuando tú lees aquí en el hebreo, eso incluye todos. Y sus días de reposo y todas sus festividades van a cesar. Ya no van a ser. Es ceremonial. Es temporal. No es para siempre. Y no es moral para hoy en día. Pero luego soy un ejemplo. Una persona que no conoce de la Biblia, que no sabe de este mandamiento, vamos a ver si es moral. Si una persona, digamos, va y roba, ¿será que esa persona va a tener convicción? ¿Será que esa persona sabe que está robando? Se esconden, ¿no? Y cuando roban rápido, lo roban y corren. Digamos que una persona va y mata a otra persona. Esa persona va a saber que hizo mal. No hay necesidad que alguien le diga, pecaste, hiciste mal. Hiciste mal. Ya lo tiene, ¿cómo se dice? Ya está en su corazón. Sabe de que hizo mal. Ahora, digamos que de repente está una persona y es sábado y no se congregó el sábado. ¿Será que va a tener la misma convicción como lo que tuvo con no matarás y no robarás? ¿Será que se va a sentir la convicción? No, ni en cuenta. ¿Por qué? Porque no es moral. No es igual a los demás mandamientos. Dios no le ha puesto eso. ¿Por qué? Porque no es para todos. Eso era para el pueblo de Israel nada más. Pero otro, el día del sábado, ni en cuenta. No va a tener convicción. Dios no les da convicción. Dios no los lleva ahí a hacer, pecado, no guardé el sábado. No ves ahí a todos los impíos ahí ansiosos porque no fueron el sábado, están ahí el día del sábado, los ves temblorosos, como si hubieran matado a alguien. A ellos sí los vas a ver preocupados. Ahí te comienzan a ver para acá y para allá, quizás me van a seguir, ya saben que soy yo, van a investigar, etc. Pero el día de reposo, no. Vamos a ir aquí en Jeremías 31. Jeremías 31.
Jeremías 31. Versículos 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Y cómo será esto? ¿Cómo será esta ley? Bueno, dice el 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No va a ser igual. Ya no va a ser igual. Es otro pacto. Va a ser diferente. Y cualquier adventista te dice que hoy en día las leyes ceremoniales ya no hay. Ya no existen. Hoy en día ya no existe sacerdocio levítico. Eso ya no existe hoy en día. Si tú le preguntas a un adventista, ¿será que hoy en día todavía es obligatorio sacrificar animales? ¿Hacer sacrificios? Te van a decir no. ¿Será que las leyes ceremoniales son para hoy en día? Van a decir no. ¿Será que ciertos sábados anuales, mensuales, son para hoy en día? ¿Qué dirán ellos? Así que dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No va a ser igual, es diferente. Ya es diferente. Y nosotros vemos que es diferente. Vamos aquí en Hebreos 8. En Hebreos 8, versículos 6 y 8, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, no como el pacto, es diferente. No como el pacto que hizo con sus padres. Versículos 13. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Está próximo a desaparecer. Esto ya no es. El día de reposo ya no es. Ya no es. Ya no es para hoy en día. Hay cosas que ya no son. Hay cosas que fueron y hay cosas que ya no son. Y uno de ellos es el día de reposo, que es ceremonial. Sin duda alguna lo es. De nuevo lo repito, no puede ser moral nacionalmente o moral universalmente. ¿Por qué? Porque el día de reposo, ¿quiénes eran los que más trabajaban? Los sacerdotes sacrificaban. Y no puede hacer ningún trabajo en ello, ninguno. Y ellos eran los que más trabajaban. ¿Y por qué ellos no morían? Porque ellos no fueron castigados. Porque a ellos sí se les permitió. ¿Será que Dios está diciendo, bueno, tú sí puedes pecar y ellos no pueden pecar? ¿Será que es lo que Dios estaba diciendo? No. Era un mandato específicamente para específicas personas y no para todas las naciones. Así como con Juan el Bautista, para él se le fue mandado a no tomar vino, ni sidra. Si hubiera desobedecido, le iba a ser pecado para él y para él solamente. Sansón no podía cortarse el cabello. Si lo hacía, estaba desobedeciendo, era pecado. Pero ¿será que los demás israelitas podían? ¿Será que los hebreos podían cortarse el pelo? Sí, nada más ellos no. Ciertas personas específicas. El pueblo de Israel era llamado a guardar el día de reposo, pero solamente para ellos. Y era para recordar que los habían sacado del pueblo de Egipto. Eran esclavos, trabajaban todo el tiempo. Pero dice Dios, no, un día van a descansar. Colosenses 2.16. Colosenses 2.16. Vamos a ir aquí en Colosenses 2.16. Vemos bien claro.
Dice en Colosenses 2:16, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Está bien claro. Está bien claro. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Está bien claro aquí. Pero ¿qué es lo que dicen ellos? Y hoy en día, como digo, no lo vamos a ver, si Dios permite, para el próximo domingo. Ellos dicen, no, dice esto. Días de reposo no se refiere a los días de reposo semanales, sino que habían días de reposo anuales y mensuales. Dice, estos evangélicos, estos bautistas, no saben. Pero no se está hablando del día semanal, cuando habla del día de reposo, sino está hablando de los anuales y mensuales. No está hablando semanal, pero ¿será eso cierto? Bueno, vamos a enterrar sus argumentos para el próximo domingo tocando este texto. Vamos a enterrar. Como te digo, no estamos siendo simples. Pero dice, por tanto, nadie nos juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Está bien claro. Y aquí está bien claro, días de reposo. Y esto incluye todos. Incluye el semanal. Y vamos a estar viendo que así es. Si Dios lo permite, para el próximo domingo vamos a enterrar todos sus argumentos. Van a fallecer sus argumentos tocante este tema. En Colosenses 2:16, porque a ellos les gusta hacer mucha torcedera de escritura, les gusta hacer mucho brincadera, brincan para acá, brincan para allá y para acá, tocante este tema. Pero vamos a ver de que el día de reposo ya no es para hoy en día. Vamos a ir aquí a Marcos 9. Marcos 9. Y como les digo, ¿por qué es esto? ¿Por qué estamos hablando de esto? Ahorita les voy a decir por qué. Marcos 9, 2 al 8. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés. Elías representa a los profetas y Moisés representa la ley. Dice, y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino solo a Jesús. Cristo es el fin de la ley. Es lo que dicen las Escrituras. Solo a Cristo les quedó. Ya no los profetas, ya no la ley. Solamente Cristo. Es lo que está queriendo enseñar aquí. Jesús, solo a Él, sino a Jesús solo. Dice, y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús. Dice, bueno, es para que estés aquí, vamos, que se quede Moisés. Pero no, solamente Jesús. Solamente Jesús. Así que vemos de que no es para siempre, como ellos dicen. Vemos en las Escrituras, dice dice es un nuevo pacto, lo que es antiguo, ya está pronto para desaparecer, y desapareció. Y luego dice en Gálatas 3, 16, 17, y vimos que era 430 años después del llamado de Abraham, se dio la ley del Shabbat. En Génesis dice Shibit Yom, pero cuando tú dices Shabbat, eso es cuando comenzamos con Moisés. Eso es otra cosa. Bueno, ¿se acuerdan que leímos el texto donde dice pacto perpetuo para siempre? Y ellos te van a hacer énfasis en eso. Ahí dice, y guardarán esto, guardar mis días de reposo, y será pacto perpetuo. Perpetuo es
como dice luego, para siempre. Para siempre. Así que ellos quedan estancados en eso. Y hay personas, he escuchado, he visto muchos, bueno, ya ni quiero mencionar de dónde son, pero dicen, nosotros también guardamos el sábado porque vemos que es pacto perpetuo. Bueno, como digo, una persona si quiere lo puede guardar, no hay ningún problema. El sábado no lo va a salvar, ni el domingo lo va a salvar. Quien salva es Cristo, pero nosotros guardamos el domingo porque es el día del Señor. Él resucitó. Vemos el nuevo patrón, nueva creación, nuevo día en las Escrituras. ¿Pero por qué esto? Bueno, los adventistas casi no son tan conocidos. Ellos creen que todo el mundo está mirándolos y ellos creen en la idea de que va a llegar un día donde se va a hacer una ley global donde van a perseguirlos a ellos por guardar el día de reposo. Ellos creen eso. Pero si tú ves hoy en día cristianos que se congregan el domingo están siendo perseguidos, están siendo degollados en naciones porque siguen a Cristo y se congregan el domingo. Pero ellos creen que ellos van a ser perseguidos por guardar el día de reposo. Y ellos creen que guardar, mira, muchos creían de los adventistas, pero ya hoy en día se están dando cuenta, porque antes, estamos hablando décadas atrás, estaba un pastor, un estudiador, donde se congregaron y hablaron este tema de los adventistas. ¿Será que ellos son bíblicos o no bíblicos? Y bueno, los adventistas no dijeron todo lo que creían. Se guardaron de ciertas cosas. Entonces ante el mundo lo vieron, bueno, simplemente son cristianos que se congregan el sábado y son vegetarianos. Pero lo que no saben es de que ellos creen de que ellos son la única iglesia verdadera porque se congregan el sábado. Y todo aquel que se congrega el domingo no es el pueblo de Dios. Y creen que el domingo es la marca de la bestia. Y cuando tú crees que el sábado tiene algo salvífico, tú ya estás cayendo en un falso evangelio. Es una falsa doctrina. Y Gálatas nos dice bien claro que maldito todo aquel que predique otro evangelio. Así que el problema viene cuando ellos comienzan a enseñar y cuando creen que el sábado los va a salvar. Te van a decir, no salva, pero se dan la vuelta y dicen, no, sí salva. Y enseñan y creen que el domingo es la marca de la bestia. Entonces ahí ya estamos cayendo en falsa doctrina. Si ellos simplemente se congregan el sábado, bueno, alaban a Dios todo, ok, no hay ningún problema. Un cristiano puede congregarse el sábado. Dices que el domingo es Sunday, el día del sol. Y por eso, como dice Sunday, es el día, bueno, Saturday, día Saturno. ¿Será que ellos adoran al dios Saturno? No. ¿Será que nosotros adoramos al dios Sol? No. Nosotros adoramos al que creó el sol, que es el Dios Todopoderoso. Pero ellos creen, ese es su error de ellos. Ahí es donde ya tropiezan. Ahí es donde ya caen en falsa doctrina. Ahí es donde ya caen en un grave error, porque hay condenación para todo aquel que predica un falso evangelio. Ahora, vimos de que es pacto perpetuo. Para siempre, dicen ellos. Para siempre. Y es chistoso esto con ellos, porque cuando hablamos del infierno, y ya vimos, dice, estos irán a la vida eterna y otros a la muerte eterna. Y eso es una palabra diferente a la que vamos a estar viendo hoy en día. Y ahí sí literalmente es eterno, eterno. Sin duda alguna, porque es vida eterna, y el mismo texto dice vida eterna, la misma palabra, y otros a la condenación eterna. Pero ellos te dicen, no. Cuando hablan del infierno, dicen, no. Ahí esa palabra no realmente es eterno. Ahí sí te argumentan. Pero ¿será que el día de reposo, cuando habla perpetuamente, será que en realidad es perpetuamente? No sé si ellos se han ponido a pensar. Cuando hablan del infierno, dicen, no es eterno en realidad el infierno. Pero ¿será que cuando el reposo? Bueno, la palabra que se usa en el antiguo pacto para referirse perpetuamente o para siempre es la palabra olam. Es la palabra olam, y esta palabra es usada en el antiguo, es usada esta palabra olam más como 300 o más 300 veces en la Biblia. Son muchas veces que se usa. Y en algunas ocasiones es usada para referirse, en muchas se refiere a algo futuro o algo pasado.
pero ¿será que es eterno, eterno? ¿Será que se refiere por la eternidad? Como dice, pacto perpetuo, y dice, para siempre será para ustedes. Y vemos que es para el pueblo de Israel, pero ¿será que esto es realmente para siempre? Bueno, esta palabra olam significa el más distante tiempo, más allá, por así decirlo, más allá del horizonte, se dice, un tiempo, un largo tiempo, un muy, muy largo tiempo es lo que significa, pero no significa eterno, eterno, como cuando hablamos de la oyunión, cuando hablamos de la vida eterna. No, esa es otra palabra, es olam. Tienes que entender eso, porque si no entiendes esto, vas a caer en el error que caen los adventistas y caen los sabadistas, otros grupos, porque no solamente ellos dicen, nosotros solamente somos los que guardamos sábado. No, hay muchos que guardan el sábado, hay muchos que creen como ellos. No, ellos no son solo ellos. ¿Y será que ellos se van a salvar? El adventista va a decir, no, ellos no se van a salvar. ¿Por qué? Porque no son adventistas. Pero guardan el sábado, o sí lo guardan, pero no se van a salvar. Es lo que yo he escuchado a algunos de ellos argumentar así. Así que vemos que olam significa un tiempo muy distante, más allá del horizonte, un largo tiempo. Olam. Vamos a ir aquí, vamos a ver textos donde se usa este término olam. El mismo término que se usó en Éxodo 31, cuando vimos pacto perpetuo y para siempre. Es la misma palabra. Olam. Éxodo 21. Vamos a ir aquí en Éxodo 21. Vamos a comenzar a ver si en realidad, vamos a ver si es eterno como ellos te lo quieren a dejar. Te enseñan en Éxodo 21, versículo 6. O podemos leer desde el 5 para entender un poquito más. Dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo lo horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Olam. Así como vemos en Éxodo 31, dice pacto perpetuo para siempre. Aquí dice, y será su siervo para siempre. Olam, ¿realmente para siempre? ¿Será que después de muerto también va a ser siervo de él? No, después de muerto ya no es siervo de nadie. Pero es la misma palabra. Dice, orará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Olam. Es el mismo término que se usa en Éxodo, tocante el día de reposo. ¿Será que es para siempre, para siempre? No. Mientras viva. Para siempre, mientras viva. Un largo tiempo. ¿Qué tan largo tiempo? Mientras dure tu vida. Eso es olam. Perpetuamente. Y será su siervo para siempre. Perpetuamente. Así como en Éxodo lo leemos. En Éxodo 31 dice, ¿verdad que leímos? Dice perpetuamente y luego dice más adelante para siempre. Es la misma palabra, olam. Olam. Vamos a ir aquí en Éxodo 27. Éxodo 27. Así que estamos viendo el término olam, el mismo término que se usa para hablar del pacto perpetuo de Israel con Dios, o de Dios con Israel, tocante el día de reposo, tocante el día sábado. Éxodo 27, versículo 21. Dice, en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden Aarón, o las pondrá en orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Pregunta, ¿será que esto todavía se hace hoy en día? ¿Será que están ahí encendidas? ¿Se siguen haciendo esto? ¿Adventista? ¿Haces tú esto? Vamos a leer desde el versículo 20 para entenderlo. Dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrás en orden las pondrá en orden Aarón y sus hijos, para que arden delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo. Pregunta, ¿esto lo hacen ellos? Dice estatuto perpetuo, ¿por qué no lo hacen?
¿Será que esto hoy en día se hace? No, ya no se hace. Es olam. Es por un largo de tiempo. ¿Qué tan largo? Bueno, hasta que ya no se haga. Y esto ya no se hace. El sacerdocio levítico ya no está hoy en día. Ya no existe. Si tú le preguntas a un adventista, ¿está el sacerdocio levítico? ¿Se hace sacrificio todavía? No, ya no. Eso ya cesó. Pero aquí dice perpetuo. Como estatuto perpetuo. ¿Por qué no lo obedeces? Dice perpetuo. Ah, es que no, eso ya no se hace. ¿O será que el día de reposo también ya no es para hoy en día? ¿Será que no es para hoy en día? Bueno, estamos viendo la misma palabra, olam. Éxodo 29, versículo 9. Dice, les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos el sacerdocio por derecho perpetuo. ¿Será que todavía existen ellos? ¿Será que son eternos ellos? No, ya no. Ya murieron. Esto ya no se hace hoy en día. Esto ya no es. Pero dice perpetuo. Por derecho perpetuo. ¿Qué tan olam? Bueno, hasta que mueran, en otras palabras. ¿Y cómo fue con el día de reposo? Hasta que muera. ¿Qué es lo que vimos en el Nuevo Testamento? Dice, lo que está dado por viejo está pronto a desvanecer. Hasta que ya. Dice, voy a hacer nuevo pacto con ellos. No como hice con ellos. Dice, es que aquí dice, va a escribir sus corazones, sus leyes. No, pero dice, no como lo hice con ellos. Es diferente. Aprendamos a leer. Es diferente. Así que estamos viendo olam, el mismo término. Cuando dicen Éxodo, tocante el día de reposo. El mismo. Éxodo 30. Versículo 8 dice, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Rito perpetuo, olam. ¿Será que esto todavía se hace hoy en día? No, ya no se hace hoy en día. ¿Será que el adventista cree que esto se tiene que hacer hoy en día? No, ellos no creen que ya no se hace hoy en día. ¿Y por qué no? Si dice rito perpetuo. Ellos dicen, no, es que guardamos el sábado. Tienen que guardar el sábado. Es para hoy en día. ¿Por qué? Porque dice perpetuo. Porque dice para siempre. Entonces, ¿por qué no obedeces eso también? Que dice perpetuo y para siempre. ¿Será que eligen aquí lo que van a hacer y no hacer? ¿Por qué es que comenzaron con todo esto? ¿Por qué se comenzó? ¿Saben? Hablando de Ellen G. White, ella ni lo guardaba cuando comenzaron a hablar de ella. Pero porque vino otro que le introdujo tocante el día de reposo, es cuando comenzaron a hablar del día de reposo. Pero en sus comienzos ni Ellen G. White ni lo guardaba. Y se estancaron en esto. Dice, es perpetuo. Pero no estudiaron en profundidad. Aquí también dice perpetuo y no lo hacen. Es olam. Éxodo 38. Así que rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Igual que Éxodo. ¿Será que el día de reposo es para hoy en día? ¿Será que todavía es vigente? Porque leemos, dice, será perpetuo señal. ¿Será esto perpetuo? ¿Será para siempre? Bueno, vemos que no. A la luz de las escrituras, vemos que no. Vamos a ir aquí en Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 17. Vamos a ver cómo lo entendió David. ¿Cómo entendió David este término? Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 17. Versículos 14. Dios hablándole al rey David. Primera de Crónicas 17, 14. Dice, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente. Ese es el término olam. En mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Lo leemos de nuevo porque todos no estaban ahí. Dice, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. ¿Cómo es que el rey David entendió esto? Este término olam, versículo 17. Aún esto, oh Dios, te ha parecido
poco, pues has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano. Bueno, es para tiempo más lejano, es para siempre. Bueno, los dos están correctos. Porque cuando habla así, reino eternamente y para siempre, David lo entendió correctamente. Dice, para tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. ¿Ya ven cómo lo entendió el rey David? No es para eternamente, sino es un largo periodo de tiempo. Y es lo que entendió, tiempo más lejano. Cuando el rey David dice, está bien claro. Olam, ese es el término que se usa. Vamos aquí para ver más textos porque hay varios. Levíticos. Vamos a Levíticos. Vamos a Levíticos para ver si quizás todavía no han entendido. Levíticos 16. Levítico 16. Estamos viendo el término Onam, el término que se usa en Éxodo 31. Levítico 16, versículo 34 dice: y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Pregunta: ¿será que todavía se hacen sacrificios? ¿Será que todavía se está haciendo expiación? ¿Será que todavía se hace esto? Dice: y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Estatuto perpetuo. ¿Ya ven? Olam. Esto ya no se hace hoy en día. Y así como también ya no se hace hoy en día esto, también el sábado no es obligatorio, no es salvífico. Nadie se va a condenar por no guardar el sábado. Dice: voy a hacer un nuevo pacto. Dice 430 años después de Abraham llegó este. No fue desde Génesis, eso es una mentira. Y luego dice: lo que está dado por viejo está pronto a desvanecer, y el nuevo pacto llegó. Es diferente. Voy a hacer nuevo pacto, voy a poner mis leyes en sus corazones. ¿Cómo? No como lo hice con sus padres, es diferente. Ahora ya el reposo ya no es un día. Nuestro reposo ahora es Cristo Jesús. Nosotros estamos en Cristo. Nuestro reposo es Cristo. Vamos a ir aquí en Números 18. Números 18. Números 18. Dice: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Y Jehová dijo a Aarón. Así que ya sabemos a quién está hablando. ¿Será que eso todavía está vigente hoy en día? No, ya no está vigente. Pero dice estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo, Olam. Así que cuando una adventista te llega y te dice: ¿por qué no guardas el sábado? Aquí es un mandamiento. Dice que es para siempre, es perpetuo. Pero no entienden. Es Olam el término. Y este término significa un largo de tiempo más allá del horizonte. Olam. Vamos a ver aquí en Deuteronomio. Deuteronomio 23. 23:3. Así que estamos viendo con las escrituras. Estoy dando varios versículos. Para el domingo que viene les voy a preguntar a ver si se acuerdan de uno. Se memorizan uno, a ver. Deuteronomio 23:3 dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Bueno, para siempre o hasta la 10ª generación. ¿Cuál es lo correcto? Ambas son correctas, porque de nuevo, para siempre, Olam significa un largo tiempo. ¿Qué tan largo de tiempo? Aquí te lo dice bien claro. La 10ª generación de ellos. Lo leo de nuevo, por si no entendiste. No entrará, en Deuteronomio 23:3, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Bueno, para siempre o hasta la 10ª generación. ¿Qué es correcto? Los dos son correctos, porque es Olam. ¿Qué tan largo de tiempo? ¿Qué para siempre? Hasta la 10ª generación. Olam.
Vamos a ir aquí a Segunda de Reyes. Ya me lo terminamos. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Capítulo 5, versículo 27. Segunda de Reyes 5, versículo 27. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. ¿Será que fue para siempre? ¿Será que hoy en día todavía la tiene? No. Obviamente no. Entendemos el contexto. Vamos a ir aquí en Jonás, hablando del último texto tocante Olam. Como digo, hay varios, 300 tantos, que se usan de ejemplos de Olam. Jonás, vamos a ir aquí a Jonás. En Jonás, yendo más hacia adelante, casi cerca del Nuevo Testamento. En Jonás 2, versículo 6, dice: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Oh, ¿verdad? ¿Para siempre o unos cuantos días? Obviamente sabemos, ¿verdad? No fue para siempre, no fue para la eternidad. No, así que vemos que es Olam. Olam. Vamos a ir aquí en Lucas. Ya vamos a terminar. Así que vemos que cuando dice para siempre, pacto perpetuo, para siempre, no realmente es para siempre, eternamente hablando. No. Tenía su tiempo, el día de reposo. Era una señal para el pueblo de Israel específicamente, no era para todos. Lo repito de nuevo. Si ves, no vas a ver en las escrituras a Jehová castigando a una nación por no guardar el sábado. Los únicos que fueron castigados fue el pueblo de Israel, porque para ellos fue el mandato. Era señal, era para distinguirlos. Y si los demás lo guardaban, entonces ¿cómo los vas a distinguir? Si también los demás no era diferencia. En Lucas, vamos a ir aquí en Lucas 16. Lucas 16, versículo 16. Dice nuestro Señor Jesucristo: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Así que la ley y los profetas eran hasta Juan. El día de reposo sí lo vemos en los evangelios. ¿Por qué? Porque todavía estaban en el antiguo pacto. Entramos en el nuevo pacto ya después que Jesús resucita. Hasta Juan, la ley y los profetas. ¿Cuál era el propósito de la ley? ¿Por qué fue dada la ley? Bueno, vamos aquí en Gálatas. Gálatas. Gálatas 3:19 nos dice cuál era el propósito de la ley. Dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Así que dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Luego dice, sigue diciendo aquí en los versículos 23 al 25, dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro, en otras palabras, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley, ya no. Aquí sigue diciendo en Gálatas 4, versículos 1 al 5, dice: pero también dijo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
hasta, dice, y recibiésemos la adopción de hijos. ¿Saben? Hay unos que creen que solamente los 144,000 son nacidos de nuevo. Pero aquí vemos en la Biblia que todos aquellos que creen en Jesús son hijos de Dios. Romanos 10:4. En Romanos 10:4. Romanos 10:4 y terminamos. Romanos 10:4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Vamos a leerlo desde el 1 para entender. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Tienen celo de Dios. Los adventistas tienen celo de Dios. Hay personas que tienen celo de Dios. Los testigos de Jehová, quizás hay unos que tienen celo de Dios. Porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Católicos, bueno, quizás hay unos que sí tienen celo de Dios. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a entendimiento, no han entendido, no han comprendido. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, la quieren establecer, quieren ser justificados ante Dios por sus propios méritos, por sus obras, por guardar sacramentos, por guardar un día, por ir de puerta en puerta. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que crea. En otras palabras, no vamos a guardar la ley para obtener una justicia que nos justifique ante Dios, porque es imposible. Dios requiere perfección. ¿Y a dónde agarras esa perfecta obediencia? ¿Dónde agarras esa perfecta justicia? ¿En dónde? Iglesia, ¿dónde agarramos esa perfecta justicia? ¿Quién sabe aquí? ¿En dónde agarramos esa perfecta justicia? En Cristo. Él vino, Él vivió por nosotros, Él vivió una vida perfecta que no podemos vivir. Y como no entienden esto ellos, como el pueblo de Israel, quieren establecer su propia justicia y no se sujetan a la justicia de Dios, la justicia que Dios nos está dando por medio de Cristo Jesús. Dios requiere perfección. Por eso Jesús dijo, si su justicia no es mayor que los fariseos y los escribas, no pueden entrar en mi reino. Hoy en día nadie le llega a los fariseos, los escribas de ese entonces, ni a los tobillos. Y Él dice, tiene que ser mayor. ¿Y a dónde vas a agarrar esa justicia? Bueno, Cristo Jesús te la ofrece. Y como no entienden esto, creen que ellos tienen que obtener esa justicia. Creen que son por sus méritos, por sus obras. Pero no, es por fe en Cristo Jesús. Un último se me olvidó, pensaba que era el último. Segunda de Corintios, ya este sí es el último. Segunda de Corintios 3. Segunda de Corintios 3. 6 al 11. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata. Obviamente la letra mata, hablando de la ley. La ley te condena. Tú no obedeces a la ley perfectamente, te condena, te mata. Mas el Espíritu vivifica, y si el ministerio de muerte, grabada con letras en piedras, por si no entiendes de qué se está hablando, obvio, los mandamientos, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿por qué? Porque te condena. La ley te condena. La ley no salva, la ley te condena. ¿Por qué? Porque tú no eres perfecto. La ley es perfecta y tú no perfecto. Y por consecuencia estás condenado. Porque no lo obedeces perfectamente. Nadie me obedece. Aún el Shabbat, ¿quién lo obedece perfectamente? Nadie. Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, ¿qué es lo que va a perecer? Antiguo pacto. El reposo ya no es señal. Olam no es eternamente como piensan algunos. Fue por un largo de tiempo. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que llegue el nuevo pacto. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Lo que permanece.
somos justificados por la fe. Fe en Cristo Jesús, por la gracia de Dios. No por obras, no por sacramentos, no por guardar un día, no por ir de puerta en puerta, no por el bautismo. El bautismo nos salva, como algunos creen, como los adventistas. Y dicen, no creen, no, sí crees. Como los adventistas creen que el bautismo es esencial para la salvación. No como el católico tocante el bautismo, igual también ellos creen lo mismo. No como el unicitario, que también creen en lo mismo, creen que el bautismo es esencial para la salvación. No como los mormones, también ellos creen que el bautismo es esencial para la salvación. No como algunos grupos pentecostés unicitarios, porque también creen que el bautismo es esencial para la salvación. Pero aquí sabemos de que eso no es así. Así que hemos visto, cuando dicen Éxodos 31, cuando nos habla del día de reposo, cuando vemos que es perpetuo y para siempre, ¿qué término es? Olam. Olam. Y ya vimos cuántas veces vemos Olam. Y vemos que no es eternamente, es obvio. Vamos a ponernos de pie.